Hablemos ahora de la circulación vertical del aire. Para ello vamos a definir lo que es una porción de aire, lo que se entiende por una porción de aire. Se entiende por una porción de aire un cuerpo infinitesimal, es decir, un pedacito de aire muy chiquito que tiene un número constante de moléculas y que actúa como un todo. ¿Sí? El aire es muy grande, entonces vamos a suponer que aislamos o nos fijamos en un espacio determinado de aire y lo analizamos. En general lo podemos pensar como si fuera un globo con aire, ¿sí? Pues si fuera el aire contenido en un globo. ¿Por qué se puede pensar así? Bueno, porque en términos generales el aire se rige en muchas ocasiones por procesos adiabáticos. ¿Qué quiere decir? Que digamos, un espacio de aire, una muestra de aire, no se mezcla fácilmente, aunque parezca ilógico, no se mezcla con el aire circundante. Entonces, el intercambio de calor entre una porción de aire y el aire que está alrededor en general es mínimo. A esto se le conoce como proceso adiabático. Entonces, en general vamos a suponer que el aire es completamente adiabático, es decir, que si yo caliento una porción de aire, es como si calentara el aire que hay dentro de un globo y entonces subiría esa porción de aire antes que transmitir el calor al aire que está alrededor. La temperatura de esta porción de aire es generalmente uniforme y, como mencioné, lo podemos pensar como si estuviera contenido en un globo. De manera que si yo, insisto, caliento el aire dentro de un globo y suelto el globo, lo que uno pensaría es que el globo va a subir, porque el aire caliente sube. Ahorita veremos un poco más en detalle este fenómeno. Pero lo que no vamos a pensar, o lo que no sucede, es que el aire caliente que está dentro del globo empieza a calentar el aire que está alrededor. Eso no suele suceder. Bueno, el aire flota dentro de su mismo contexto de aire, ¿no? Entonces lo que tenemos que ver es, lo que vamos a ver ahora es unos conceptos generales de la flotabilidad del aire. Eh, la flotabilidad del aire depende fundamentalmente de dos factores fundamentales. Uno, la temperatura atmosférica y el otro, la presión atmosférica. Esto, en otras, o sea, si el volumen, por ejemplo, fuera constante, por la ley de los gases ideales, tenemos que la presión por volumen es igual a N por R, que son dos constantes, por la temperatura. Entonces, si el volumen es constante, pues la presión es proporcional a la temperatura. ¿Sí? Desde luego, si la presión es constante, el volumen es proporcional a la temperatura. Y si la temperatura es constante, presión y volumen son inversamente proporcionales. Entonces, en términos generales, cuando la temperatura del aire aumenta, la presión aumenta y viceversa. ¿De acuerdo? Esto se entiende con el concepto el concepto adiabático de la transferencia de calor, que eso lo veremos un poquito más adelante. Pero entonces en la atmósfera la presión del aire va a decrecer con la altitud, ¿de acuerdo? O sea, en términos generales, la presión del aire no es más que el peso de la columna de aire que hay encima del punto que estamos estudiando. Si nosotros subimos, la presión de aire que está, digamos, la cantidad de aire que hay por encima del punto que estamos estudiando, pues es menor, por lo tanto pesa menos, por lo tanto la temperatura, pesa menos, por lo tanto la presión disminuye y al disminuir la presión disminuye la temperatura, ¿de acuerdo? Entonces la temperatura normal en condiciones normales de la troposfera disminuye con la altura. Ahora, en este caso, si de repente lo que tenemos es una porción de aire que se calienta más que el aire circundante, que en términos generales no es debido, hay diferentes factores que pueden calentar el aire, una porción de aire o una zona de aire, pero en términos generales ese calentamiento se da por el calentamiento de la superficie terrestre, es decir, no significa que si al aire le da el solecito se calienta y si está en la sombrita no se calienta. No, o sea, el aire no se calienta por los rayos del sol. Los rayos del sol calientan la superficie terrestre,
la cual irradia el calor y empieza a calentar poco a poco al aire que está cerca de dicha superficie. Entonces empieza a calentarse una porción de aire porque una zona de la superficie terrestre empieza a calentarse, y entonces esa porción de aire que se calienta, ¿qué sucede? Pues se comienza a expandir, ¿sí? A presión constante, cuando se incrementa la temperatura, el volumen aumenta. Bueno, cuando comienza a expandirse, ¿qué sucede? Que pierde densidad. Al perder densidad, empieza a elevarse, ¿sí? Cuando se eleva, se sigue expandiendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la presión disminuye, ¿sí? Se va elevando, cada vez hay menos presión, por lo tanto, empieza a expandirse todavía más, y lo cual hace que disminuya su temperatura. Eso, al disminuir la presión, disminuye la temperatura. Ustedes dirán, bueno, pero disminuye la presión y aumenta el volumen, entonces, bueno, la temperatura, pues por una parte disminuye y por otra aumenta. Bueno, sí, pero el efecto de la presión en la temperatura es más importante que el efecto del volumen, ¿de acuerdo? Entonces, le gana el cambio de presión al efecto de la temperatura en comparación con el efecto del volumen en la temperatura. Entonces, y si lo que tenemos es un enfriamiento, una porción de aire que está, ya subió mucho y ya se enfrió mucho, y resulta que de repente se empieza a enfriar más que lo que está alrededor, pues va a pasar todo lo contrario. Al enfriarse, empieza a contraerse, por lo tanto empieza a tener mayor densidad, por lo tanto empieza a caer, al caer empieza a sufrir mayor presión atmosférica, lo cual hace que se contraiga todavía más, etcétera, y al ir contrayéndose va aumentando su temperatura. La relación entre presión y temperatura se debe fundamentalmente a la interacción entre las moléculas de la porción de aire, que eso lo veremos un poquito más adelante en los procesos adiabáticos. En un proceso adiabático la temperatura básicamente se debe a, por decirlo de alguna manera, al movimiento, a la fricción que tienen, al golpeteo que tienen unas moléculas con respecto a otras. Cuanto más denso es el material, más cerca están las moléculas y más se va calentando, ¿no? Esa es una explicación muy así, genérica y desde luego no rigurosa. Si las dos temperaturas, tanto la de la porción de aire como la del aire circundante, son iguales, pues la porción no sube ni baja, en términos generales, claro, salvo alguna circunstancia específica. Para ilustrar el tema de la flotabilidad del aire y el movimiento vertical, vamos a suponer que estamos pues, en un desierto, ¿no? En la Tierra, ¿no? En cualquier lugar de la Tierra. Y vamos a centrarnos en la ecuación de estado de los gases ideales, que ya lo comentamos anteriormente, que es básicamente una expresión que nos dice que la presión por el volumen de esta porción de aire dividido entre su temperatura es una constante. Entonces, tomando en cuenta esta expresión, vamos a tratar de entender qué sucede con el aire y cómo circula verticalmente. Entonces, vamos a suponer que estamos en este terreno y que tenemos un globo, ¿sí?, lleno de aire. Sería una porción de aire, como habíamos mencionado, y tiene un cierto valor de presión, está sometido a una cierta presión, que es la presión atmosférica, tiene un cierto volumen y tiene una cierta temperatura. Bueno, entonces de repente viene el sol y empieza a calentar. Cuidado, el sol no calienta el aire realmente. Lo que hace el sol es calienta la superficie de la Tierra. Una vez que está suficientemente caliente la superficie de la Tierra, esta empieza a calentar poco a poco el aire que está cercano a ella, ¿sí? Entonces, el fenómeno consiste en que el sol calienta la Tierra y la Tierra empieza a calentar el aire. Entonces, cuando este globo empieza a calentarse, lo que tenemos es un incremento en el denominador de esta ecuación de estado. El globo empieza a elevar su temperatura, ya está más caliente, y cuando se incrementa la temperatura del globo, ¿qué sucede? Para que este término sea constante,
pues debería de aumentar la presión o aumentar el volumen. La presión no puede aumentar, ¿por qué? Porque es la presión atmosférica, que esa no cambia a una misma altura. Entonces necesariamente lo que tiene que pasar es que aumente el volumen del globo. ¿Para qué? Para que esta relación se mantenga constante. Entonces, para que sea constante, de nuevo, si la temperatura aumenta, el volumen debe de aumentar, porque la presión no puede aumentar, insisto, porque la presión depende de el nivel en el que esté, la altura en la que esté este globo. Entonces ya aumentó el volumen del globo. ¿Qué sucede? Como es una porción de aire que tiene una cantidad, digamos, de aire fija, al tener más volumen, la densidad disminuye. ¿De acuerdo? Entonces tenemos la misma cantidad de aire, está encerrada en el globo. Cuando aumenta el volumen, la densidad del aire que está dentro disminuye. Al disminuir la densidad, ¿qué le va a pasar al globo? Pues que va a elevarse. ¿Sí? Este, una vez que se eleva el globo, llega a una cierta altura donde ahora la presión es la que disminuyó. ¿Sí? Recordemos, la presión depende pues de la cantidad de aire que hay por encima del punto donde estamos estudiando. En realidad, la presión no es más que el peso de todo el aire que hay arriba del punto donde estamos evaluando la presión. Entonces, al lado de la superficie terrestre tenemos una cierta presión. Cuando va subiendo el globo, va teniendo menos aire encima de él, por lo tanto disminuye la presión. Entonces, al disminuir la presión, ¿qué sucede? Bueno, podemos tener que el volumen aumente todavía más, ¿sí? Pero en general lo que sucede es que al disminuir la presión, disminuye la temperatura. ¿Para qué? Para que la ecuación de estado se mantenga constante. Entonces, una vez que disminuye la presión, la temperatura disminuye. Y entonces aquí tenemos el globo que mantiene su densidad. Noten que si hubiera aumentado el volumen, hubiera disminuido la densidad y se sigue yendo para arriba. Entonces, en algún momento el volumen no cambia y al disminuir la presión, la temperatura también disminuye. Entonces, ¿qué es lo que hemos observado? Pues que una vez se calienta el aire tiende a elevarse y una vez está a una cierta elevación, se enfría. Se puede hacer una argumentación muy parecida con el aire frío. Cuando tenemos una porción de aire que se enfría, lo que tiende a hacer es aumentar su densidad, por lo tanto tiende a descender, y cuando va descendiendo, la presión aumenta y por lo tanto la temperatura aumenta. Entonces, el aire cálido tiende a elevarse y a enfriarse conforme va elevándose. El aire frío tiende a descender y a calentarse. De nuevo, el aire caliente disminuye su densidad, por lo tanto sube, y al subir disminuye la presión, por lo tanto disminuye la temperatura. El aire frío, una porción de aire que se enfría, tiende a disminuir su volumen, por lo tanto aumentar su densidad, por lo tanto tiende a bajar, a caer, porque tiene mayor densidad, y al caer aumenta la presión, por lo tanto aumenta la temperatura. Entonces, estos son dos principios básicos para entender el movimiento vertical del aire. Desde luego, cuando la temperatura de la porción del aire y la del aire circundante son iguales, pues la porción ni se eleva ni desciende, salvo que haya un flujo de viento que lo mueva. Una porción de aire, en general, se puede considerar que tiene procesos adiabáticos, ¿sí? Es decir, no intercambia calor traspasando sus fronteras. Entonces, una porción de aire que se calienta más que el aire circundante no va a transferir calor a la atmósfera. ¿De acuerdo? Entonces, cualquier cambio de temperatura que se produzca en la porción de aire no se debe a que el aire circundante lo caliente, a que esté más caliente o más frío el aire que está alrededor, sino que se debe fundamentalmente a aumentos o disminuciones de la actividad molecular interna. Por eso los procesos de calentamiento del aire que está cerca de la superficie se da con un proceso
muy gradual de calentamiento del aire que está en contacto con la superficie, básicamente, ¿no? Pero no es algo, no es un proceso rápido, no es de que se calienta la superficie y a los 2 minutos ya se calentó el aire que está cerca de la superficie, ¿no? Sino que es un proceso muy lento porque es básicamente adiabático, pero sí se va dando, ¿no? Entonces, pero una vez se calienta el aire que está cerca de la superficie, este aire no puede pasar el calor a otras porciones de aire que están adyacentes, ¿de acuerdo? Entonces, cualquier cambio de temperatura en general se debe a aumentos o disminuciones de la actividad molecular interna que se produce adiabáticamente, como habíamos comentado, y solo se deben al cambio de presión atmosférica provocado por el movimiento vertical de la porción del aire, ¿sí? Cuanto mayor presión atmosférica hay, más se comprime el volumen y por lo tanto las moléculas de la partícula o de la porción de aire empiezan a estar más juntas y empiezan a, digámoslo, rozar más y se calienta, ¿de acuerdo? Entonces, a mayor presión, mayor calentamiento. El proceso adiabático, como he comentado, es aquel en el que no se produce transferencia de calor ni de masa a través de las fronteras de la porción de aire. En este proceso, la compresión da lugar al calentamiento y la expansión al enfriamiento. Por eso, cuando sube una porción de aire, disminuye la presión y al disminuir la presión se enfría, ¿sí? Al disminuir la presión se expande la porción de aire y se enfría. La porción de aire cuando desciende tiene mayor presión, la partícula de aire cuando desciende tiene mayor presión, incrementa la presión, por lo tanto se comprime y por lo tanto se calienta, ¿sí? Esto se basa fundamentalmente en la ley de los gases ideales o la ecuación del estado de gas ideal que dice que la presión por el volumen es igual al número de moles por la constante de gases ideales por la temperatura. Entonces, esta relación, cuando el volumen de la porción de aire es constante, pues la presión y la temperatura son proporcionales. Aquí tenemos unos ejemplos. Supongamos, por ejemplo, que un globo se infla a 20 grados centígrados, ¿sí? Se infla a nivel del suelo, ¿de acuerdo? En el nivel del suelo el aire está a 20 grados centígrados, entonces con esa misma temperatura inflamos el globo. Entonces tenemos tres posibles casos, el A, el B y el C. Entonces vamos a ver qué sucede en el caso A. Supongamos que agarramos este globo y lo subimos 1 kilómetro. ¿Qué va a suceder? Bueno, que el globo va a disminuir, si estamos hablando de que todavía no se alcanza el punto de rocío, va a disminuir 10 grados centígrados porque subió 1 kilómetro. Entonces, el aire que está dentro, al subir y tener menos presión, disminuye la temperatura en 10 grados centígrados. Por lo tanto, el globo está a 10 grados centígrados. Si a una altura de 1 kilómetro resulta que el aire circundante está a 5 grados, lo que no va a pasar es que este globo absorba, digamos, se equilibre con la temperatura que hay afuera. Lo que va a suceder es que como el globo está más caliente que el aire que está en el lugar donde lo llevamos, el globo va a tender a subir. Recordemos, cuando el aire es más caliente que el aire que está circundante, pues tiende a subir. Si lo que tenemos es, por el contrario, que el globo lo subimos a 1 kilómetro de altura, entonces la temperatura baja a 10 grados, pero resulta que el aire a 1 kilómetro de altura tiene una temperatura de 13 grados, cuando yo suelte el globo en lugar de subir va a descender. ¿Por qué? Porque es más frío y por lo tanto más denso que el aire que está alrededor y entonces va a tender a bajar. ¿Hasta dónde? Pues hasta donde encuentre un lugar donde hay una temperatura de 10 grados. En el último caso, si nosotros el globo lo subimos 1 kilómetro, bajó su temperatura a 10 grados y resulta que el aire que está alrededor está a 10 grados y soltamos el globo, pues el globo no se moverá, se quedará ahí porque tiene la misma temperatura y la misma densidad que el aire circundante.
¿Cuál sería el gradiente adiabático seco? Bueno, se considera que el aire es seco cuando el agua que contiene permanece en estado gaseoso, ¿de acuerdo? El aire siempre contiene agua, pero si el agua que tiene es gaseosa, ¿sí? Está en estado gaseoso, es decir, no es vapor de agua, no son gotitas de agua, es que está en estado gaseoso, entonces consideramos que el aire es seco. El gradiente vertical adiabático seco es fijo y es independiente de la temperatura de aire ambiental. ¿Sí? Entonces, siempre que una porción de aire seco ascienda en la atmósfera, se enfriará a razón de 9.8 grados centígrados por kilómetro que asciende, independientemente de la temperatura inicial o la del aire circundante. ¿De acuerdo? Por lo tanto, una porción de aire seco que se eleva en la atmósfera presenta un gradiente vertical de menos 9.8 grados por kilómetro. Eso que quiere decir que cada kilómetro que ascendemos baja la temperatura a 9.8 grados centígrados, independientemente si comenzamos el movimiento desde la Ciudad de México o desde Acapulco, ¿sí? Independientemente de la temperatura que tenga en el momento que empieza a ascender o de la altitud o de la presión que tenga en ese momento. Aquí está un diagrama adiabático, ¿sí? Donde se ve claramente esto, ¿no? Esta es la temperatura de la porción del aire y esto es la elevación en kilómetros. Entonces aquí se ve, por ejemplo, si la porción de aire tiene una temperatura de 10 grados centígrados y empieza a subir, ¿sí? La temperatura al llegar a 1 kilómetro desciende 9.8 grados centígrados, ¿sí? Pero si inicialmente tenía 20 grados centígrados, pues igual, al cabo de 1 kilómetro desciende 9.8, al cabo de los 2 kilómetros desciende 19.6. Y así. Entonces, independientemente de la temperatura que tengamos, sí tiene un patrón constante de descenso de temperatura cuando subimos o de aumento de temperatura cuando bajamos. Bueno, pero ¿qué sucede cuando la porción de aire contiene agua? ¿Sí? Entonces tenemos una porción de aire seco que contiene vapor de agua, es decir, en estado gaseoso, y cuando se va elevando va enfriándose hasta que llega un punto donde se alcanza la temperatura de condensación o punto de rocío, ¿sí? Una temperatura tal que el vapor de agua empieza a condensarse, ¿sí? O una parte del vapor de agua se empieza a condensar. La condensación libera calor de la porción de agua y por consiguiente el gradiente de enfriamiento de la porción disminuye, ¿sí? O sea, vamos con un gradiente, con una pendiente constante, ¿sí? Graficando temperatura con elevación, y cuando alcanzamos el punto de rocío o la temperatura de condensación, empieza a cambiar la pendiente del gradiente vertical, y ese es el que conocemos como gradiente vertical adiabático húmedo. A diferencia del gradiente vertical adiabático seco, no es constante, puesto que depende de la temperatura y de la presión. Sin embargo, se estima que los gradientes aproximados a la mitad de la troposfera son de menos 6 a menos 7 grados por kilómetro, ¿sí? O sea, no es constante, pero sí es razonablemente constante para hacer ciertas hipótesis de trabajo. Como dato, el punto de rocío o la temperatura de condensación es la temperatura a la que se empieza a condensar el vapor de agua contenido en el aire y cambia según la humedad y la temperatura. Cuando la humedad es del 100%, el punto de rocío es igual a la temperatura, evidentemente, ¿no? Esta es la expresión donde se puede obtener el punto de rocío en función de la humedad relativa y de la temperatura en grados Celsius. Hemos visto el gradiente adiabático seco y húmedo, ¿sí? El seco es cuando todo el agua está en condiciones gaseosas, ¿sí? Es puro vapor de agua no condensado, y el aire húmedo es cuando el agua empieza a formar partículas pequeñas líquidas, que es lo que son las nubes, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando se empieza a condensar.
Pero eso es en términos teóricos, esos son los gradientes adiabáticos, es decir, son gradientes basados en únicamente el crecimiento o disminución de la presión, ¿sí? Es decir, están basados en la ley de los gases ideales. Entonces realmente son gradientes teóricos. Ahora bien, ¿qué sucede en la realidad? En la realidad, pues no pasa lo que pasa en la teoría, ¿no? Tenemos complejas interacciones meteorológicas que hacen que nuestro gradiente tenga un perfil real que es diferente. Y a ese le llamamos el gradiente ambiental o el gradiente atmosférico, ¿sí? Ahí ya le quitamos el apellido de adiabático porque ya no es el gradiente basado en teoría adiabática, sino que es el gradiente real que existe. Entonces, esto es realmente lo que impacta, ¿sí? Lo que impacta al movimiento del aire. En términos generales, podemos hablar de que, de todas maneras, el gradiente ambiental tiende a disminuir la temperatura con la altura, con ciertas variaciones o irregularidades en la misma altura. Sin embargo, el perfil de la temperatura puede variar considerablemente con la altitud, ¿sí? A veces puede tener gradientes mayores que el adiabático seco, por ejemplo, en esta ilustración de un caso particular, y en otras ocasiones menores, y en algunas ocasiones se puede invertir el gradiente, ¿sí? Vean cómo aquí al subir la elevación, ¿sí? Al subir la altitud, aumenta la temperatura. Bueno, a este fenómeno se le conoce como inversión térmica, ¿sí? Entonces, cuando tenemos inversión térmica, que eso ya lo hemos visto mucho en la Ciudad de México y tal, hay diferentes causas para ello, pero una causa que a nosotros nos pega en la Ciudad de México es, bueno, tenemos un valle que está más o menos cerrado, de repente hay una capa de contaminación que genera un efecto invernadero, de manera que pues, las partículas de aire que están aquí abajo empiezan a calentarse por la superficie terrestre, suben, se enfrían, pero llegan a la capa superior donde ya empieza a haber más contaminación atmosférica y empieza a irse para allá, ¿no? De hecho, en términos generales, la contaminación no es que se dé nada más a una cierta altura, sino que se da en una capa determinada. Entonces, debido a la contaminación y al efecto, digamos, invernadero, resulta que en lugar de al subir enfriarse el aire, al subir empieza a calentarse. ¿Y qué sucede al calentarse el aire? Bueno, ¿qué pasa al subir el aire? Que pierde presión, ¿sí? Entonces, al romperse con el proceso adiabático, donde la partícula o la porción de aire va subiendo, y es un proceso, recordemos, de que se calentó aquí, por lo tanto se expandió, por lo tanto bajó, tiene menos densidad, disminuye la presión y empieza a subir, ¿de acuerdo? Y por ello se va enfriando, Aquí sucede algo inverso. Y entonces, ¿qué sucede? Que el aire sube un poquito, pero se estanca por acá, ¿sí? Entonces, esos procesos de flotabilidad ascendente del aire, cuando tenemos inversión de temperatura, se bloquean y por lo tanto ahí es cuando se concentra la contaminación y sobre todo si tenemos un valle donde la circulación de aire horizontal se ve relativamente impedida, pues es donde hay grandes crisis de contaminación, ¿no? Cuando se da la inversión de temperatura porque no tenemos ese reciclamiento del aire que sube y se recupera por aire fresco que viene de otros lados. Bueno, entonces lo que tenemos es, como hemos visto, que el gradiente ambiental es diferente al gradiente adiabático. Aquí tenemos en esta figura una gráfica donde se pinta el gradiente adiabático que habíamos visto que dependía o estaba basado en la ley de los gases ideales, y una gráfica de un gradiente vertical ambiental típico. Bueno, si una porción de aire se calienta cerca de la superficie, se va a elevar. Y al elevarse, pues otra porción que está alrededor toma su lugar. Si entonces empieza digamos, la relación
entre el gradiente vertical adiabático y el gradiente ambiental va a controlar el grado en el que la porción de aire puede elevarse o descender. Existe un punto que se llama la altura de la mezcla, que es el punto donde ambos gradientes se intersectan, son iguales. Noten que, por ejemplo, abajo de este punto, el gradiente vertical es menor que el gradiente ambiental, en este caso, ¿sí? Y por arriba, el gradiente vertical es mayor, bueno, está más inclinado que el gradiente vertical ambiental, ¿de acuerdo? Entonces, si una porción de aire empieza a subir, el punto máximo hasta donde subirá es hasta el punto de altura de la mezcla, ¿de acuerdo? A partir de ahí ya el punto ya no va a subir más. Recordemos, cuando tenemos una inversión térmica, lo que va a pasar es que de repente esto se va para la izquierda, ¿sí? Y entonces lo que tenemos es que las porciones de aire básicamente no pueden subir nada, ¿sí? Entonces, mientras más profunda sea la capa, ¿sí?, la capa de mezclado que se le llama, que es la altura de la mezcla, mientras más, digamos, alta o a mayor altitud se encuentre la altura de la mezcla, mayor será el volumen de aire disponible para la dispersión de contaminantes, ¿sí? Entonces, este es un tema que es muy importante porque teóricamente podría subir hasta el infinito el aire, pero debido a los gradientes verticales ambientales, pues no es el caso y tiene una limitante física, las porciones de aire para no subir hasta la estratosfera, ¿de acuerdo? Que es ese punto de la altura de la mezcla. Para la próxima sesión también van a resolver estas tareas. Una, ¿qué pesa más, el aire seco o el aire húmedo? Justifique su respuesta. Y la tarea 5, ¿por qué no se caen las nubes? ¿Sí? Dado que son gotitas de agua y son más densas que el aire, ¿por qué no se caen?